Bueno, volvemos al sufrimiento. Semana que viene ya vamos a estar terminando respiratorio. Después vamos a comenzar con el bloque de neuro. ¿Sí? Pero para nuestra prueba práctica primera va a ser solamente el bloque de respiratorio. ¿Está bien? Para la parcial sí, dependiendo, porque como vamos a comenzar en sensitivo, probablemente puede ser que el bloque de sensitivo caiga para la primera parcial y el bloque motor caiga para la segunda. ¿Está bien? Parceladito, entonces va a quedar neuro. Bien. Entonces estuvimos viendo en la clase pasada casi la mitad de la parte circulatoria. Recapitulando que para que yo tenga intercambio gaseoso, primero necesito tener las dos interfaces que van a estar intercambiando gases. ¿Sí? Una interfaz aire, que va a ser la ventilación alveolar, que ahora ya sabemos definir súper bien. Y habíamos introducido la interfaz sangre, que era la circulación pulmonar. Habíamos definido que la circulación pulmonar tenía ciertas características. Era un sistema de alto flujo, pero baja resistencia. Mis dos componentes de la presión arterial. Alto flujo, ¿qué significa? ¿Qué me quiere decir cuando me dice que la circulación pulmonar es un circuito de alto flujo? Correcto. Que estoy mandando un volumen muy interesante de sangre hacia el pulmón. Que habíamos establecido la cantidad de sangre que llega por minuto al pulmón es igual a ¿qué? Correcto, que es el gasto cardíaco. Y que sea de baja resistencia, que los vasos sanguíneos son bastante distensibles, ¿sí? Son muy complacientes. Entonces reciben toda esa cantidad de sangre enorme, pero la presión no aumenta considerablemente. Tengo entonces vasos complacientes. Y inclusive vimos que hay una distribución que permite que la presión arterial dentro de la circulación pulmonar sea alta o baja en comparación con la sistémica. Baja, baja. La circulación pulmonar trabaja con presiones menores que la circulación mayor, ¿sí? Que la presión arterial media de la circulación sistémica. Aquí tranquilo, ¿sí? Ahora, ya sé entonces que el principal determinante de la circulación pulmonar va a ser ¿quién? Excelente. El trabajo del corazón va a determinar cuánto de sangre yo estoy mandando hacia el pulmón. Por eso obviamente que la circulación pulmonar va a variar dependiendo de si yo estoy en el reposo o si mi corazón está trabajando 4 veces más. ¿Está bien? El gasto cardíaco es el determinante principal de la cantidad de sangre que va a recibir el pulmón. ¿Sí? Que nosotros establecimos que en el reposo, para tener una referencia, va a ser de 5 litros de sangre por minuto. ¿Ok? Tranquilo.
Después habíamos determinado que existían maneras en que la sangre se distribuía en el pulmón. ¿Cuál era un factor que determinaba una distribución de la sangre diferenciada en el pulmón? Correcto. Eran mis zonas de Wells. ¿Qué me quería decir ese individuo Wells al describir zonas pulmonares? Son sus palabras, no estamos preguntando aquí nada extremadamente loco. ¿Recuerdan que teníamos nuestro grafiquito de nuestro pulmón? Sería que una parte va a recibir más sangre Correcto. con más facilidad que otra va a tener que generar más cosas para lograr. ¿Escucharon lo que dijo el colega? ¿Sí? Me está diciendo que va a haber una región del pulmón que va a recibir sangre con más facilidad que otra. ¿Sí? Pero considero que estoy hablando de un individuo en reposo y un individuo que está de pie. ¿Sí? Porque lo que estamos definiendo es el efecto que va a tener la gravedad sobre la presión hidrostática en los vasos pulmonares. Por eso era que habíamos establecido que la base pulmonar era una zona de mayor flujo o menor flujo. Mayor. Ya el vértice pulmonar recibe menos sangre, zona de menor flujo. ¿Está bien? Está ahí súper tranquilo. Ahora, si yo relacionaba flujo como movimiento de sangre, sangre que se tiene que mover a través del pulmón, habíamos establecido entonces que había una relación entre la presión alveolar y la presión dentro del vaso sanguíneo. ¿Sí? Si la fuerza que hace el alveolo sobre el vaso sanguíneo es mayor que la presión del vaso sanguíneo en sí, si esta presión es mayor que esta, el alveolo me va a cerrar el vaso sanguíneo. Y al cerrarlo, no voy a tener flujo. ¿Sí? Estoy definiendo que no se va a mover la sangre. Del otro extremo, si la presión en el vaso sanguíneo es siempre mayor que la presión dentro del alveolo, la sangre aquí va a pasar tranquilo. Es como tener una manguera que tiene suficiente presión dentro y yo tengo una fuerza que está intentando cerrar mi manguera, pero no va a conseguir. ¿Sí? Ahora, si la presión dentro de la manguera es muy bajita, esa fuerza que está ocurriendo por fuera, me va a cerrar la manguera y no vamos a ver flujo. ¿Está bien? Professor, Sí. quando tem uma insuficiência cardíaca, Sim. dá um acúmulo de líquido, Correcto. ele está na parte interna do alvéolo, ou ele está entre o alvéolo e a arteríola. Vamos a ver, al final de la clase tenemos que cerrar eso, pero es básicamente, ¿recuerdan fuerzas de Starling? Si acá aumenta la presión hidrostática y esto no se mueve y acá acumula la sangre, ahí yo voy a tener una secuencia de eventos de salida de sangre al intersticio y hacia el alveolo. ¿Sí? Por eso vamos a enseñar de vuelta a nuestro corazón al final para discutir justamente la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? En lo que sería la generación del edema. ¿Sí? Del flujo de líquidos del compartimiento vascular hacia mi tejido. Bueno, entonces habíamos definido que había 3 zonas de distribución del flujo pulmonar. Recordando que zona de Wells analiza la distribución del flujo en un paciente en reposo y erguido. Esto no va a ser cierto para el paciente encamado, no va a ser cierto para el individuo que está haciendo ejercicio. Donde yo iba a tener una zona 3, zona 2 y zona 1. Cuando yo leo zona 3 de Wells, ¿en qué tengo que pensar?
Correcto. Estoy definiendo que la presión dentro del vaso sanguíneo siempre es suficiente como para que la sangre se mueva, independientemente de lo que le está haciendo el alveolo encima. ¿Sí? Es decir, el flujo nunca va a parar. Estoy hablando de una zona de flujo continuo. Que si yo quería traducir esto en mi pulmón en reposo, en un individuo erguido, iba a ser mi base. ¿Está bien? Como aquí está yendo la mayor parte de la sangre, la presión en el vaso sanguíneo es mayor, entonces este alveolo nunca va a conseguir cerrar el capilar pulmonar. ¿Sí? ¿Entendimos? Ok. Ahora, zona 2 me está diciendo ya que esta presión aquí dentro ya está disminuyendo. Entonces, solamente en un momento va a haber suficiente fuerza o presión dentro de este vaso sanguíneo para hacer pasar la sangre. ¿Sí? Pero cuando la presión del vaso sanguíneo disminuye, ya no hay suficiente presión. Entonces es como tener una manguera que mi tornera está cuspiendo. Cuspe se interrumpe, cuspe se interrumpe, cuspe se interrumpe. Yo le estoy apretando. ¿Sí? Cuando la tornera está mandando a sangre, se abre la manguera, pasa la sangre. Pero cuando la tornera para de mandar sangre, no hay suficiente presión aquí y ¡tut! Se cierra. ¿Está bien? Entonces estoy definiendo que hay una zona que va a tener un flujo intermitente. ¿Está bien? Ya la zona 1 me establece que ya no hay suficiente presión en el vaso sanguíneo. Entonces, si no hay suficiente presión en el vaso sanguíneo, ¿qué le va a pasar a la manguera? Se va a cerrar. Ya no hay movimiento de sangre, ya no hay flujo. Uy. Entonces, la zona 2, quien genera la presión para que pase el sangre sería la fuerza de la cintura. Va a ser el aumento de la presión hidrostática cuando el corazón contraiga para mandar más sangre. En ese instante va a pasar un poquito más de sangre para acá, entonces el vaso sanguíneo va a tener más presión y va a pasar la sangre. ¿Sí? Pero cuando pare ese flujo extra de la sístole, la presión va a caer de nuevo y ¡tut! Se va a cerrar. ¿Está bien? Entonces continuamente el corazón está contrayendo, se abre, pasa. Se relaja, se cierra, no pasa nada. Entonces solamente en un momento se está moviendo la sangre. ¿Sí? ¿Entendimos? Bien. ¿Está aquí problemitas? No. Ahora, ¿qué tenía que recordar yo sobre la zona 1? ¿Qué particularidad importante tenía la zona 1? Correcto. ¿Por qué definíamos que la zona 1 es una zona patológica? Correcto. ¿Por qué no hay intercambio gaseoso? Porque no hay sangre. ¿Sí? Y si no había sangre, ¿qué se desperdiciaba? Aire. ¿Cómo le voy a llamar a ese aire que no participa del intercambio gaseoso? Correcto. Entonces el volumen de espacio muerto ocurre en la zona 1 de Wells. ¿Sí? Esto va a ser zona en donde se genera volumen de espacio muerto. ¿Está bien? Por eso, nunca se olviden, cuando estamos hablando de generación de volumen de espacio muerto, estamos diciendo que va a haber aire desperdiciado de la ventilación. ¿Sí? Si hay aire desperdiciado de la ventilación, lo que me está faltando es sangre. ¿Está bien? Cuando yo digo que un individuo tiene un incremento de volumen de espacio muerto, no es que le falta aire, le falta sangre. ¿Sí? ¿Entendimos eso? Correcto. Porque ya estoy estableciendo que hay alguna anomalía aquí en la distribución del flujo pulmonar que impide que la sangre pueda atravesar el alveolo. ¿Sí?
¿Y esa por qué ocurre? Correcto, por eso digo, voy a tener un incremento del volumen de espacio muerto. Se va a generar más volumen de espacio muerto. No es que ahí va a comenzar a aparecer, porque yo ya sé que hay volumen de espacio muerto en todo paciente, por más sano que sea. ¿Sí? Lo que va a pasar es que en vez de ser 150 ml, va a ser 200, 250, 300 ml, 400 ml. Está aumentando. ¿Por qué está aumentando? Porque está apareciendo una zona pulmonar sin flujo sanguíneo. ¿Sí? ¿Entendimos? Bueno. Vamos a complicar un chiquitito más entonces. No, mentira. Ni hace falta complicar. Entonces, básicamente lo que me ejemplifica este gráfico aquí es lo siguiente. Que si yo parto de un gasto cardíaco, puedo relacionarlo con la presión en las arterias pulmonares. Mi gasto cardíaco en reposo era de ¿cuánto? 5. 5 litros de sangre por minuto. Según este gráfico, con esos 5 litros de sangre por minuto, estoy generando una presión de más o menos 15 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Ahora, si el gasto cardíaco comienza a aumentar drásticamente, fíjense que la curva de presión no aumenta de manera proporcional. ¿Sí? Es decir, si yo duplico, ponele a 10, ¿sí? Con 10 voy a tener 18. No dupliqué mi presión, no voy a tener 30 porque dupliqué el gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Por qué la presión dentro de la circulación pulmonar no está aumentando de manera proporcional al gasto cardíaco? Porque si yo mando más sangre a ese pulmón, ¿sí? Gasto cardíaco, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con esa sangre? Se va a distribuir a la zona que era 2 para que ella vire zona 3. ¿Está bien? Es decir, tengo espacio, tengo capilares, tengo vasos sanguíneos que puedo ir reclutando y preenchiéndolos de sangre, ¿sí? De manera que aumentó la cantidad de sangre que entró en el pulmón. Pero la presión en los vasos sanguíneos continúa siendo bastante bajita. ¿Entendimos ese detallecito? ¿Sí? Entonces, lo ideal sería entonces que si el corazón manda más sangre al pulmón, el pulmón tiene que tener la capacidad de distribuir esa sangre en su interior, justamente para evitar que haya un incremento de la presión dentro de los vasos sanguíneos pulmonares. ¿Está ahí estamos bien todavía? Bueno. Ahora, vamos a integrar para ir cerrando esta partecita. Complicado un chiquitito. Quero tirar esse alveolo e esse que está embaixo. Posso? Até aqui não foi difícil. ¿Hubo duda até aqui? Vou ampliar mais esto para que quede mejor. Entonces ya establecimos, existe una zona que perfunde más y existe una zona pulmonar que perfunde menos. Entonces la perfusión en la base pulmonar va a ser mayor que la perfusión del vértice. Ahora, traigámosle de vuelta a nuestro archinémesis la presión pleural. Recuerdan que habíamos establecido que el Guyton nos decía, como ejemplo,
que la presión pleural en reposo era de ¿cuánto? Presión pleural era de menos 5 centímetros de agua. ¿Para qué me servía la presión pleural? La presión pleural va a ser el vacío que se genera aquí en el interior de la cavidad pleural, que es un partícipe activo de la presión transpulmonar. ¿Sí? Que si me recuerdo, la presión transpulmonar es la presión que me mantiene este pulmón expandido. Será la presión transpulmonar. ¿Sí? De ahí tranquilo. ¿Sí? Por eso habíamos establecido, cuanto más negativo sea la presión pleural, lo que estoy diciendo es el vácuo aquí dentro va a ser mayor. Entonces, este vacío generado aquí va a intentar sugar o la pared de la caja torácica o el pulmón. Pero como la caja torácica no se va a dejar ir, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estirar el pulmón. ¿Sí? Hasta ahí tranquilo. Ahora, adicionamos una variable más. La presión pleural tampoco es uniforme en el individuo erguido. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si yo estoy de pie, la presión pleural no va a ser menos 5 alrededor de todo el pulmón. ¿Sí? Sino que voy a tener variaciones de acuerdo al peso pulmonar. Si yo me recuerdo, el pulmón estaba pindurado del hilio pulmonar dentro de la caja torácica. Entonces, si hablo del peso pulmonar, está queriendo caer para abajo. Por efecto de la gravedad. ¿Sí? Entonces, si yo me fijo en lo que ocurre en la pleura aquí en el vértice pulmonar, el pulmón queriendo ir hacia abajo está haciendo ¿qué con volumen de cavidad pleural? Está queriendo aumentarlo o disminuirlo. Acá está la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Sí? El peso pulmonar está haciendo que el pulmón se quiera ir hacia abajo. Entonces, ¿qué está pasando con ese espacio, con ese volumen ahí? Y si está aumentando el volumen, ¿qué le tiene que pasar entonces a la presión pleural? Correcto. Tiene que ser más negativa que esto. Y de facto es. La presión pleural hacia el vértice pulmonar es más negativo. ¿Está bien? Pero hacia la base, el peso pulmonar está disminuyendo ese incremento del volumen. Es decir, en vez de abrirse así, se abre menos porque el pulmón está queriendo ir hacia abajo. ¿Sí? Si el volumen no aumenta tanto, la presión no va a ser tan negativa. ¿Sí? Entonces, si aquí hacia la mitad del pulmón era menos 5, por aquí va a ser un valor más positivo. ¿Entendimos de dónde está saliendo eso? ¿Sí? Ok. Entonces, si la presión pleural es más negativa en el vértice pulmonar, ¿qué significa eso para la presión transpulmonar hacia el vértice? Correcto. Recuérdense que esto básicamente era nuestra presión pleural en el reposo. Si la presión pleural es más negativa hacia el vértice, la presión transpulmonar va a ser más intensa hacia el vértice. Ahora aquí es más débil. Ese vacío, ese vácuo aquí hacia la base es más fraco que aquí. Entonces no va a conseguir estirar con fuerza el pulmón. Es decir, la presión transpulmonar va a ser menor. ¿Entendimos ese detallecito? Bien. Entonces imagínense que yo tengo un alveolo
hacia el vértice. Y otro hacia la base. ¿Cuál de esos alveolos ya va a estar más distendido en el reposo? ¿El alveolo del vértice o el alveolo de la base? Yo estoy diciendo que el vácuo aquí encima es más intenso y la presión transpulmonar es mayor. Estoy diciendo que estoy expandiendo el pulmón más hacia el vértice que hacia la base. ¿Sí? Entonces, este alveolo del vértice va a estar mucho más distendido, ¿sí?, que un alveolo que esté hacia la base. Hola. Porque en este caso una presión pulmonar no va a favorecer el la base, que la presión pulmonar está indo al contrario de la presión pleural en la vértice. Pero la presión transpulmonar, ¿quién es la que determina? Correcto, por eso. No es porque está apuntando de este lado que ese es mi enemigo. Ese es el cara que fez isso. Por eso es, dependiendo de la magnitud de la presión pleural, yo voy a conseguir gerar esa presión transpulmonar. Por eso dimos ese ejemplo de que si yo furaba a pleura y entraba aire y eso se torna cero, a presión transpulmonar va disminuyendo. Lo que estoy diciendo es la presión pleural se volvió más positiva, el vácuo es más positivo, lo que significa que a presión que estaba expandiendo el pulmón va a ser más fraca. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Entendimos el por qué digo que el alveolo aquí encima es más distendido que el alveolo de aquí abajo? Entonces le pregunto, dejamos establecido que la perfusión pulmonar es mayor hacia la base y es menor hacia el vértice. ¿Dónde va a ser mayor la ventilación entonces? ¿En el vértice o en la base? Pregunta y el... Sería en la base, porque si la presión está mayor para retirar los alveolos, los capilares no reducen su capacidad de... Ventilación estamos hablando, movimiento de aire. No, es la perfusión la que está manejando. ¿Sí? Por eso, acertaron sus respuestas o justificaciones, Ramos. Pienso, ¿ventilación era o qué? Excelente, entonces palabra clave es entrada, salida, movimiento. Entonces, si yo ya digo que en el reposo yo ya tengo alveolos que ya están por estorar de tanto aire y tengo alveolos que todavía no tienen mucho aire y estoy diciendo voy a ventilar, voy a introducir nuevo aire. Para onde provavelmente vai esse ar? Para o alveolo que já está cheio de ar ou para o alveolo que falta ainda muito para se preencher? La mayor parte de la ventilación va a ir entonces hacia la... Bien. ¿Entendimos ese conceptito? Entonces, oye. Repetir a justificativa. Eu entendi a explicação, mas com as palavras difíceis. Não posso explicar novamente. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender aquí para hablar de diferencia de ventilación? ¿Sí? Uno, ventilación estamos hablando de que tengo que expandir. ¿Qué hizo? Me pensé que era terremoto. Ahora está de moda en América Latina. Me fui yo. Ya me perdía. Yo lo que digo es tengo que expandir el pulmón para poder ventilarlo. ¿Sí? Para poder expandir el pulmón yo tenía que vencer esas fuerzas que estaban intentando que el pulmón se retraiga. ¿Sí? Entonces, ese pulmón que se está queriendo retraer, ¿sí?, está siendo estirado para afuera por el vacío generado dentro de la cavidad pleural. ¿Sí? Como yo tengo un vacío, un vácuo dentro de la cavidad pleural, ¿sí?, todo vacío está intentando sugar todo para dentro. ¿Sí? Ese vacío no va a conseguir estirarle al diafragma ni a la pared torácica. ¿Sí? No va a conseguir que la pared torácica entre para dentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estirarle el pulmón para afuera. ¿Hasta ahí entendimos? Entonces, lo que yo estoy determinando es la presión pleural negativa. ¿Sí? Me va a generar en el pulmón una presión que me ayuda a expandir el pulmón.
¿Sí? Por eso digo, a presión pleural aquí fuera, negativa, me determina la presión transpulmonar, que es esa presión que permite que el pulmón se expanda. ¿Sí? Si yo pierdo la presión pleural, la presión transpulmonar se vuelve súper débil y el pulmón se empieza a retraer. ¿Sí? Está ahí tranquilo. Ahora, como hay una diferencia de presión dentro de la pleura, ¿sí? En donde sea más negativo, lo que estoy diciendo es el vacío es más intenso. Esa fuerza con que está sugando todo para dentro es más intenso, para dentro del espacio pleural. ¿Sí? Como es más negativo hacia el vértice, la fuerza con la que le va a estirar el pulmón hacia arriba es mayor que la fuerza con la que le está estirando el pulmón hacia abajo en la base. ¿Hasta ahí entendimos? Por eso digo, como a presión pleural es más negativa no vértice que en la base, a presión transpulmonar va a ser mayor aquí que aquí. ¿Está bien? Está ahí tranquilo. Como dijimos que a presión transpulmonar es lo que permite que el pulmón se expanda, y yo estoy diciendo aquí, ok, este paciente está en reposo, no está moviendo ar ainda. Ya hay una región del pulmón que está siendo estirado con más fuerza, por ende os alveolos já estão bem abertos. Agora eu tenho outra região do pulmão que está sendo estirada com menos força, então os alveolos estão todavía bastante distensibles. ¿Sí? Distensible é capacidade de distender-se. ¿Está bien até aí? Então, no vértice pulmonar, eu tenho alveolos que já estão ao limite de sua distensibilidade. Já estão muito distendidos. Ahora, hacia la base, tengo alveolos muy distensibles ainda, que pueden se distender mucho ainda. ¿Sí? Está ahí tranquilo. Entonces, si pregunto, ¿hacia dónde va a ir el aire de la ventilación? Ventilación es mover el aire, no el aire que ya había. No un ar que ya estaba en ese alveolo que ya está por estourar, sino que o ar adicional que eu vou trazer para dentro. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo tengo un cano conectado a um balão que está super cheio e um balão vazio. Se eu começo a soprar por esse cano, o ar vai ir principalmente para o balão vazio, antes de tentar ir para o alveolo que já está preenchido. Isso é o que estamos dizendo aqui. ¿Sí? A ventilação vai preferir ir hacia o alveolo pouco distendido, muito distensível ainda, que estar yendo para o alveolo que já está completamente distendido. ¿Está bien? Por eso digo entonces, así como la base pulmonar es la zona de mejor perfusión, también es la zona de mayor ventilación. ¿Está bien? Así como le mando mucha sangre hacia la base, también le mando mucho aire. ¿Sí? Ya hacia el vértice pulmonar, tengo una zona de menor ventilación. ¿Entendimos? ¿Sí? Entonces, lo que estoy queriendo decir aquí es, existe una región en el pulmón, ¿sí? Que por el simple fato de yo estar erguido y que tengo un efecto de la gravedad, recibe con mucho más facilidad aire y sangre. ¿Está bien? Coincide con que es la zona más extensa del pulmón. ¿Sí? Recordando que la base se me está yendo hasta el 10º espacio intercostal, 11º espacio intercostal más o menos. ¿Sí? Puedo aprovechar toda esa base pulmonar de una manera mucho más facilitada que intentar forzar a esto irse al vértice. ¿Sí? ¿Entendimos eso? De ahí que, si yo quiero facilitar el movimiento de aire y el movimiento de sangre en el pulmón, para aprovechar un máximo de superficie posible, si yo le acuesto hacia mi paciente, todo el pulmón tiene que competir de la misma manera, no hay ninguna zona facilitada. Pero con solamente agregarle a la gravedad, yo ya estoy diciendo que va a haber una región pulmonar que va a ventilar con mucho más facilidad, no voy a necesitar mucha fuerza y tampoco voy a necesitar mucha fuerza para perfundir. ¿Está bien? ¿Entendimos ese principio? ¿Sí? Excelente.
Pregúntate ahí. Sí. Con relación a la anatomía del pulmón, hay un pulmón que es mayor y más pesado que el otro. Con esto va a haber variaciones de este proceso. Va a tener un efecto en la que los números van a ser diferentes, pero el comportamiento va a ser similar. ¿Sí? Los números van a ser diferentes porque estamos hablando de que el izquierdo va a ser más chiquitito que el derecho. ¿Sí? Los números van a cambiar un poquito, ¿sí? Pero el comportamiento general va a ser el mismo. Sea izquierdo, sea derecho, la presión pleural va a ser más intensa, ¿sí? Más negativa hacia el vértice que hacia la base. ¿Sí? Sea más pequeñito el pulmón izquierdo, igual, la base pulmonar del pulmón izquierdo es una zona que ventila y perfunde más fácil que el vértice pulmonar. ¿Está bien? De vuelta, repitiendo. Aquí yo no estoy diciendo que hay una vasodilatación que permite el flujo de sangre o que hay una broncodilatación que permite el flujo de aire. Es totalmente pasivo. No gasto nada con eso. ¿Bien? ¿Entendimos eso? Perfecto. ¿Están viendo cómo es fácil respiratorio? Perdón. La única dificultad aquí es traducir un concepto que es bien obvio. ¿Sí? No tener detallecitos que se mezclan. Porque si yo pienso como ventilación en el aire que ya hay en el pulmón, ahí yo me voy a confundir. Porque ahí yo diría que la ventilación es mayor aquí. ¿Sí? Pero recuerden que dijimos, ventilación no cuenta el aire que ya estaba en el pulmón. ¿Sí? Cuando él ventila, yo no estoy calculando cuánto de aire ya había en su pulmón. Yo estoy viendo qué es lo que está entrando y está saliendo. Bien, entonces si yo digo ventilación es aire que va a entrar. ¿Sí? Y al agregar ese detalle queda obvio. Si aquí ya hay mucho aire y aquí hay poco, ese aire extra va a venir para acá. ¿Está bien? Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Genial. Uno más. Mecanismo pasivo. Hasta ahora recuerden, saquen de la cabeza vasodilatación, vasoconstricción, todavía no estamos hablando de eso. Puedo dejar quedado. Solamente aquí necesito ver. Resistencia vascular pulmonar en relación a los volúmenes contenidos en el pulmón. Volumen residual, capacidad residual funcional, capacidad pulmonar total. ¿Sí? Pulmón vacío, pulmón lleno. ¿Sí? ¿Tenemos ahí? Fíjense que si yo estoy partiendo del reposo, ¿sí? ¿Cuál es el aire que está contenido dentro del pulmón? La capacidad residual funcional. Capacidad residual funcional. Estoy partiendo de aquí. ¿Sí? Si yo comienzo a preencher el pulmón, voy aumentando su volumen en dirección hacia la capacidad pulmonar total. ¿Sí? Fíjense qué le pasa a la presión o la resistencia vascular pulmonar cuanto más yo voy preenchendo el pulmón. ¿Sí? ¿Qué le pasó? Aumentó. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la cantidad de aire que existe dentro del pulmón, ¿sí? Va a tener un efecto en la distribución de la sangre. Porque si yo digo que yo tengo un vaso sanguíneo que genera más resistencia y otro que tenía poca resistencia, esa sangre ya no va a ir tanto por aquí, va a querer ir por otro cano. Entonces, a medida que yo voy expandiendo el pulmón, habíamos dicho, ¿para dónde está yendo mayor parte de ese volumen? Para la base. Entonces, imagínense, ¿recuerdan otro ejemplo ahí del alveolo? En contacto íntimo con su capilar. Si este alveolo se empieza a llenar de aire, ¿qué le va a hacer a este capilar? Le va a ir estrechando. No necesariamente extremo a extremo, sino que voy a ir aumentando la resistencia. ¿Sí? Cuanto más yo llene ese alveolo, mayor va a ser la resistencia en este vaso sanguíneo. Es decir, cuanto más aire estoy mandando para aquí abajo,
voy a tener más resistencia en los vasos sanguíneos y ese flujo que quería ir solamente para base ahora se va a distribuir mejor. ¿Está bien? Entonces, yo consigo distribuir más volumen de sangre hacia el vértice con el simple hecho de ir colocando más aire dentro del pulmón. ¿Está bien? ¿Entendimos ese detalle? Entonces, dos mecanismos que permiten la distribución pasiva. La palabra clave aquí todavía es pasivo. Es entonces el efecto de la presión hidrostática sobre el vaso sanguíneo y el efecto del volumen pulmonar, aire, sobre la resistencia vascular periférica. Que es una relación directa. Más aire estoy mandando, más se estrecha el capilar, más aumenta su resistencia y el aumento de la resistencia va a obligar una distribución de ese flujo de sangre. ¿Entendimos? De vuelta. Mecanismos pasivos. No estamos hablando de vasoconstricción, vasodilatación. Estamos hablando de factores externos que le van a afectar a la sangre. ¿Sí? Aun cuando la cantidad de sangre que recibo es la misma. ¿Está bien? Ese corazón está trabajando do mesmo jeito, no está cambiando su gasto cardíaco. ¿Está bien? ¿Entendimos hasta ahí? Bien. Facilito. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Todavía no estamos fugidos. Ainda no. Bueno. Essa acá está a parte de arriba, que ya es viejito. Hola. Correcto. Correcto. Entonces, cuanto más aire, sí. ¿Ah? Depende. Sí, adelante. Olá pessoal, boa tarde. Hola. Pessoal, eu sou Fernando e a gente faz parte da Liga de Urologia. A gente está passando aqui para convidar vocês para participar do nosso processo seletivo que está aberto, tá? A gente vai ter uma aula magna na próxima semana, dia 25, e a prova dia 27, tá? A gente é uma liga que a gente busca e incentiva muito a questão do científico, da pesquisa, né? E acho que é uma oportunidade para vocês são 4 semestres, né? Acho que é uma oportunidade para vocês, enquanto acadêmicos de medicina, começar a buscar essa parte científica, porque é muito importante. E as ligas são um braço da universidade para isso. Tá? Então, a gente tem os doutores que acompanham, a gente tem a faculdade para dar o suporte. Então, logicamente, depende muito de vocês. Mas a gente busca também fazer muitas aulas práticas, extensão, onde você vai no campo, fazer visita em locais que, logicamente, no dia a dia você não vai ter essa oportunidade se não for através da universidade com as ligas. Então, tem aquele estigma hoje ainda que a urologia é do homem. E não, a urologia ela trabalha o aparelho urinário completo, mulher e homem. E ureter, bexiga, uretra, homem e mulher. Tá? Logicamente que a gente tem um enfoque na saúde do homem, assim como a gineco tem um enfoque na saúde da mulher. Tá? Então, é uma oportunidade não só para vocês juntarem horas. Eu não sei como é no calendário do cronograma de vocês aí. A gente, por exemplo, está no 8º. A gente tem que juntar 510 horas. Não sei na grade de vocês como é que é. Então, assim, não só para juntar horas, que é uma exigência da universidade, que faz parte, então, quanto antes vocês buscarem, melhor, porque vai chegando lá no final, vai afunilando, vocês vão ter muita aula prática, vocês vão ficar sem tempo. Então, quando vocês puderem fazer isso logo, é melhor também para vocês. Além da questão do científico, né?
A gente busca fazer aulas diferentes, né? Por exemplo, agora, sábado, a gente vai ter uma aula aqui no Hotel Dazzler com a doutora Grazi Melissa, que é do curso Fogo no Revalida, não sei se vocês conhecem. A gente está tendo uma jornada de saúde do homem que 4 dias encerra hoje. Você passou para o delegado? Vou passar para o delegado, inclusive, o link, se vocês quiserem assistir. Hoje a gente vai ter uma aula com um doutor muito renomado, Dr. Áureo Dourado. Ele é chefe da robótica da SBU Nacional, que é a Sociedade Brasileira de Urologia. Então, assim, é um cara de renome internacional, tá? Um currículo assim. Além de ter o Dr. Pedro também, que vai falar sobre humanização íntima. Então, se vocês tiverem interesse, quiser assistir a aula para ver como é que funciona, chamar a gente, tirar suas dúvidas, tá? Mas fica aí o convite e a oportunidade, caso vocês queiram participar com a gente. A aula magna vai ser com o Dr. Diógenes, ele é urologista aqui da casa. Vocês vão ter aula com ele no 8º. Ele é nosso orientador da Liga, então ele vai dar aula dia 25, a aula magna. Em cima dessa aula, vocês vão fazer uma prova no dia 27. Passou, na prova tem entrevista no dia seguinte. São 40 vagas, assim, aluno do 1º ao 10º semestre pode participar. Se vocês tiverem interesse, quiser conhecer um pouco, tirar suas dúvidas, o delegado vai passar para vocês o link aí, só chamar a gente conversa. Beleza? Bom, muito obrigado. De nada. Valeu, amigo. Harmonização. Bueno, entonces obviamente como tengo mecanismos de regulación pasiva, voy a tener también un mecanismo de regulación activa. Cuando yo hablo de regulación activa, aquí sí ya estoy hablando de vasoconstricción o vasodilatación. ¿Está bien? Aquí yo voy a tener diversos mecanismos que participan en regular cuál va a ser el tono vascular en la circulación pulmonar. Principal factor de regulación activa del flujo pulmonar funcional, traduzco eso en cristiano, principal cara que va a determinar cómo va a ser la cantidad de sangre que recibe el alveolo considerando la hematosis funcional. ¿Está bien? Porque voy a tener otros factores que van a regular el flujo pulmonar, pero no están ni ahí con hematosis. ¿Está bien? Principal factor que va a regular cómo va a pasar la sangre por el alveolo para mantener una hematosis adecuada es el oxígeno. ¿Está bien? Recuerdan que habíamos visto que el gas de la sangre desoxigenada, CO2, afectaba la ventilación, ¿sí? Porque el CO2 producía ¿o qué? Broncodilatación, ¿sí? Ahora, aquí lo único que tengo que analizar es de la misma manera, solamente que si estoy diciendo oxígeno, ¿sí? Estoy hablando de una respuesta vascular a la ventilación, ¿sí? Porque el oxígeno está viniendo de la ventilación. Entonces pienso, digamos que tengo dos alveolos para acá. La ventilación está viniendo del aire atmosférico. Este alveolo ventila súper bien, pero digamos que tengo una obstrucción
que impide la ventilación de este otro alveolo. En este alveolo, como ventilo, voy a tener oxígeno. Y oxígeno va a poder difundir hacia la sangre. En este alveolo no tengo oxígeno, lo tengo muy poco, entonces muy poco oxígeno va a difundir hacia la sangre. Entonces pienso, si lo que yo quiero es aprovechar al máximo aire y sangre, yo voy a mandarle más sangre al alveolo que está bien ventilado o al alveolo que está poco ventilado. ¿Correcto? Entonces, el incremento del oxígeno que está difundiendo a la circulación pulmonar me va a provocar entonces vasodilatación o vasoconstricción. Yo pensé en dos zonas. En esta zona va a ser vasoconstricción y en esta vasodilatación. Correcto. Acá pasa bastante. Entonces este vaso sanguíneo tiene que abrirse. ¿Por qué? Así como tiene buena ventilación, yo tengo que tener también correcto. ¿Está bien? Entonces, el incremento del oxígeno hacia la circulación pulmonar produce vasodilatación. Ya la falta, la hipoxemia, me va a producir, claro, porque lo que estoy diciendo aquí es, como hay poco oxígeno pasando por aquí, esta arteriola tiene que ir estrechándose. ¿Para qué? Para que esa sangre, en vez de pasar por aquí y no aprovechar absolutamente nada, sea redistribuido a alveolos que están bien ventilados. Sí. En este caso, si hay un regulamento y si no hay vasoconstricción en esta parte, aumentaría mucho el peso. Correcto. Exactamente. Por eso justamente, regulación funcional. Lo que está intentando hacer el pulmón aquí es que yo aproveche la sangre que estoy mandando hacia él. ¿Sí? Porque si yo no le mando sangre en buena cantidad a este alveolo bien ventilado, no voy a conseguir aprovechar todo ese aire de la ventilación. Me va a sobrar un aire que no va a participar del intercambio gaseoso, es decir, voy a tener un volumen de espacio muerto. Pero del otro lado, si yo comienzo a mandar sangre por este vaso sanguíneo asociado a un alveolo que no está ventilado, esa sangre desoxigenada va a vivir aquí, recebe porra nenhuma y sale así mismo. ¿Está bien? Es decir, voy a tener un retorno venoso desoxigenado al corazón izquierdo, un cortocircuito, un shunt. ¿Está bien? De ahí justamente mi pulmón está regulando punto a punto, de manera en que yo aproveche bien el aire y aproveche bien la sangre. ¿Está bien? Por eso, cuando yo tengo un individuo con una enfermedad crónica que ya me manifiesta un problema severo de su hematosis, ese pulmón no hay una lesión de 5% o 10%. Hay una lesión súper extensa del pulmón, porque el pulmón va a tratar de regular al máximo lo posible para tratar de mantener una hematosis funcional. Entonces, una regulación funcional. ¿Entendimos eso? ¿Sí? Vamos a ir bien entonces. Vamos a asociar eso entonces a una condición a ver si entendimos. Hola. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da essa evidência? Por que é uma quantidade de oxigênio? Mas como El mecanismo propuesto es que el oxígeno actúa sobre el endotelio vascular para la producción del óxido nítrico. ¿Sí? Y el óxido nítrico es un vasodilatador. ¿Sí? Entonces, el vaso está relajándose siempre que haya oxígeno y si me falta el oxígeno, desaparece esa vasodilatación y él se va cerrando otra vez. ¿Sí? Recordando que estamos hablando de músculo liso. No piensen como músculo esquelético que es o contraído o relajado. ¿Sí? Estoy regulando tono.
Entonces vamos a analizar de vuelta nuestra circulación pulmonar. Retorno venoso, pasaba a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, después hacia el tronco pulmonar, de ahí hacia las arterias pulmonares. Esa sangre que aquí está pasando desoxigenada tiene que limpiarse en un alveolo, de manera que la sangre que me va a retornar al corazón derecho ya va a ser una sangre oxigenada. Ya está mi aorta. Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. ¿Está bien? Entonces, analicemos qué efecto va a tener entonces la hipoxemia sobre el tono vascular. Primer detalle que tengo que cuidar aquí es, no confundan con la circulación sistémica, ¿sí? Con la circulación mayor, ¿sí? En la circulación mayor, si me falta oxígeno en la sangre que pasaba, ¿el vaso contrae o relaja? Relaja, relaja. A hipoxemia en la circulación sistémica produce vasodilatación, ¿sí? Por eso es que si yo tengo un individuo con una baja concentración de oxígeno en la circulación sistémica, el flujo hacia los tejidos tiene que aumentar. Porque lo que estoy diciendo es, si en 100 ml tem a metade de oxigênio, vou mandar 200 ml então. ¿Entendimos? Por eso justamente en el individuo con hipoxemia en la circulación sistémica, yo corro el riesgo de que la perfusión hacia el cerebro sea muy alta y la presión intracraneal sea muy elevada, ¿sí? Pero en la circulación pulmonar, la hipoxemia produce. Correcto. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una malísima ventilación y es muy extenso, agarra gran parte del pulmón. Y estoy hablando de un paciente que tiene eso de manera irreversible, como un DPOC, como un EPOC, ¿sí? No consigue más ventilar de manera adecuada porque su pulmón ya tiene una lesión irreversible, ¿sí? Entonces, como su ventilación es muy pobre, él termina limpiando poco CO2. CO2 acumula en la sangre. ¿Y qué me va a faltar en la sangre? Oxígeno. ¿Cómo van a responder las arteriolas de la circulación pulmonar? Correcto. ¿Qué va a pasar entonces con la presión arterial? Si yo tengo una vasoconstricción, ¿qué es lo que estoy aumentando? Correcto. Entonces, la presión arterial, en pocas palabras, el ventrículo derecho, ¿sí?, tenía que vencer su poscarga, que era la presión en el circuito arterial, ¿sí? Si la poscarga está aumentando, porque hay una vasoconstricción y la presión arterial es alta, ¿qué significa eso para el trabajo del ventrículo derecho? Excelente, ¿sí? ¿Entendieron ese detalle? Entonces, lo que yo estoy diciendo es, este corazón derecho ahora tiene que trabajar el doble para vencer esa resistencia vascular, ¿sí? ¿Por qué hay una resistencia vascular en este caso? Por una vasoconstricción delante de una hipoxemia. Puedo decir entonces que la hipoxemia en la circulación pulmonar es una causa de hipertensión pulmonar.
¿Qué problema me podría traer a largo plazo esa hipertensión pulmonar si es que no disminuye? Este ventrículo derecho que tiene que hacer el doble de trabajo, el doble de trabajo, el doble de trabajo. En un paciente crónico que no puede dar 2, 3, 4 pasos, eventualmente este corazón ya no va a dar cuenta. ¿Sí? Se va a desarrollar entonces una insuficiencia cardíaca. Sí. Entonces, por isso que fica edema pulmonar hipertensivo. Sí, pero vamos a analizar el mecanismo un poquito diferente, ¿sí? Es del otro lado del corazón. ¿Sí? ¿Entendimos ese detallecito? ¿Sí? De ahí que justamente gran parte de la oxigenoterapia en ese paciente no es solamente para que él limpie su CO2 y agarre oxígeno y viva feliz, sino que es retirar ese aumento de la presión arterial en la circulación pulmonar para evitar el desarrollo de esa insuficiencia cardíaca o su empeoramiento si es que ya tiene. ¿Entendimos? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿hasta aquí tranquilos? Bueno. Entonces, el que tengo que recordarme sí o sí de regulación activa en la circulación pulmonar es el efecto del oxígeno, ¿sí?, sobre el tono vascular en función de la hematosis. ¿Sí? Ahí tranquilo. Porque después voy a tener otros factores que también están teniendo efectos sobre el pulmón, pero ya no le interesa la hematosis. Por ejemplo, ustedes ya vieron en renal que hay un vasoconstrictor, el más potente del cuerpo, que se activa en el pulmón principalmente, que era ¿quién? Diminuía a perfusão da arteriola aferente do rim, se secretaba renina. Renina transformaba angiotensinógeno en angiotensina 1 y angiotensina 1 viraba angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina que está en el pulmón. ¿Sí? La angiotensina hace ¿qué? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción. ¿Sí? ¿Está haciendo vasoconstricción para mejorar la hematosis? No. 3 carajos le calienta la hematosis. Lo que yo quiero es exprimir el pulmón de sangre para devolver volumen plasmático a la circulación sistémica. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso, funcional es de este individuo. ¿Está bien? Después van a tener otros factores como la angiotensina 2, endotelinas, todo lo que quieran. Las catecolaminas inclusive hasta cierto punto. ¿Está bien? ¿Preguntas? Nada. Nenhuma. Ustedes son muy brillantes. Bueno, para cerrar el capítulo y darle su intervalo, porque ya les veo cansaditos, están disociando. La última parte del capítulo ya solamente repasa un concepto de fisiología 1. Que es el análisis de las fuerzas de Starling en consideración a lo que es el edema pulmonar o pleural. ¿Cuáles eran las principales fuerzas de Starling? Sí. Y una presión determinada por la cantidad de sangre que hay aquí dentro del vaso sanguíneo que favorece el flujo de salida. ¿Sí? Este individuo era la presión capilar hidrostática. Después había otra presión que hacía lo contrario. Favorecía el flujo de reentrada hacia el vaso sanguíneo. Esa era la presión oncótica, o también puedo decirlo en términos generales, presión coloidosmótica.
Esto era determinado por la cantidad de sangre, volumen de sangre. Y esto era determinado por correcto. Presión coloidosmótica, el efecto osmótico que tienen las sustancias que no pueden salir del vaso sanguíneo. ¿Sí? Porque si yo tengo salida de agua, ¿sí? Sodio va a coger atrás, cloro va a coger atrás, potasio va a coger atrás, no está ni ahí. Le vamos a atravesar el capilar sin problema. ¿Sí? ¿Quién me va a determinar la presión coloidosmótica? O cara que não pode sair do compartimento vascular, que van a ser mis proteínas. Y como tengo una proteína que es la más abundante de la sangre, se le otorga a ella el título. Aquí está tranquilo. Ahora, normalmente la presión hidrostática dentro del vaso sanguíneo es un poquito mayor, entonces tengo la salida continua de un flujo de filtrado capilar hacia el intersticio. Ahora, ¿qué mecanismo tengo para evitar que se acumule ese líquido ahí? Sí. El drenaje linfático es lo que va a estar sugando de vuelta esto para afuera. ¿Está bien? De ahí que yo digo, 3 van a ser los mecanismos fisiopatológicos principales que van a favorecer la salida y acúmulo de líquidos en este tejido. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir? 1, que la presión hidrostática aumente mucho. 2, que la presión coloidosmótica disminuya. O 3, que el drenaje linfático se obstruya. ¿Está bien? Cualquiera uno de esos pasos me va a llevar a la producción de un edema. ¿Está bien? ¿Entendimos eso? Por ejemplo, se considera que si la presión arterial en el circuito pulmonar supera los 30 milímetros de mercurio, la presión hidrostática capilar va a ser tan alta que rápidamente agua va a comenzar a salir del vaso sanguíneo hacia el intersticio y no voy a poder drenarlo rápidamente. Agua va a acumular en el intersticio y dentro del alveolo. ¿Qué efecto va a tener ese acúmulo de agua dentro del alveolo? Aumento de la tensión superficial. Si aumenta la tensión superficial, significa que para hacer la misma presión transpulmonar yo necesito hacer mucho más fuerza. ¿Está bien? Entonces, ese incremento de la presión hidrostática aquí me llevó al desarrollo de un edema rápido, agudo del pulmón. ¿Cuál va a ser el problema del edema agudo del pulmón? Que el esfuerzo ventilatorio va a tener que ser mucho mayor. ¿Sí? ¿Entendimos hasta ahí? Ahora, vamos a ver si comprendimos. Digámosle que yo tengo un individuo cuyo ventrículo izquierdo ya no funciona como debería. Se vuelve insuficiente. Su fracción de eyección es horrible. Digámosle que es 30%. ¿Cuánto era el normal? No, Dios mío. 60. No, muy alto. ¿Hasta cuánto yo acepto como normal? 50, la mitad. ¿Sí? 50 es conservado, menor a 50 es disminuido. ¿Sí? Fracción de eyección. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Ventrículo izquierdo se llenó de sangre, ¿sí?
volumen tele, diastólico, pero su volumen sistólico, el volumen que va a ir hacia la aorta es poco. Entonces el volumen telesistólico es grande, se queda mucha sangre en el corazón izquierdo. ¿Sí? Como no está fluyendo esa sangre hacia la aorta, correcto, va a ir acumulando de manera retrógrada. ¿Qué le va a pasar? La presión dentro de los vasos sanguíneos de la circulación pulmonar. Otra causa de hipertensión pulmonar entonces podría ser una insuficiencia cardíaca, claro. ¿Sí? Por eso, también como el mecanismo es diferente. ¿Sí? En uno estoy diciendo que hay una éstasis de sangre, la sangre no está fluyendo. ¿Sí? Y como no fluye, hay mucho volumen y el volumen ahí está generando presión. En el otro era un mecanismo de vasoconstricción. ¿Está bien? En los dos tengo un aumento de la presión arterial, sí. La misma sangre que está llegando está volviendo de sangre cardíaco de oxígeno. Correcto. Sí, oxígeno también va a ser vasodilatación en este caso ahí. ¿Cómo? El oxígeno va a ser vasodilatación en esta parte. Ponerle que haga, lindo, sangre oxigenada, ¿sí? Pero no fluye, se queda. Puedo tener acá 200 kilogramos de oxígeno también, no adianta de porra nenhuma para o cérebro, porque tiene que fluir, ¿sí? Entonces, como yo tengo un incremento del volumen aquí dentro del vaso sanguíneo pulmonar, si yo le mando un catéter, introduzco un catéter y me voy hasta las arteriolas pulmonares, ¿cómo va a estar la presión arterial? ¿Alta o baja? En este caso. Mandé un catéter para ir midiendo. Quiero saber cuánto es la presión dentro de ese vaso sanguíneo de este individuo con una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué va a estar disminuida? Porque la sangre que está oxigenada va a ser vasodilatación. Correcto, pero ¿fluye esa sangre? No. Se acumula la sangre dentro de mi manguera. Imagínense usted tiene una manguera abierta, porque recuerden, ventrículo direito não está sabendo o que está acontecendo com esse cara. O que ele está haciendo? Está contrayendo ainda. ¿Sí? Quiere mandar sangre hacia el vaso sanguíneo, pero aquí hay un volumen que se quedó trancado, que no está fluyendo. Entonces, tengo una tornera abierta que está mandando sangre hacia mi manguera, pero en mi manguera yo estoy apretando. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la presión dentro de esa manguera? Va a aumentar. Entonces, voy a tener un incremento de la presión arterial en el circuito pulmonar. De ahí que dijimos, voy a tener una hipertensión pulmonar. ¿Sí? Ahora, si yo le mido a él la presión pulmonar, en este caso un paciente crónico, desarrollo lento de enfermedad, me va a venir que es mucho mayor a 30. Pero no desarrolla un edema agudo de pulmón. ¿Sí? ¿Por qué él no está desarrollando un edema agudo de pulmón? Porque como fue crónico, ¿quién pudo adaptarse? El drenaje linfático. ¿Sí? A diferencia de que yo diga, por ejemplo, no. La falla cardíaca aquí no se debe a un problema crónico, sino que hubo un infarto masivo del ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo infarta, su gasto cardíaco se va a la mierda. ¿Sí? Mismo mecanismo va a ocurrir. Pero el incremento de la presión arterial en el circuito pulmonar va a ser rápido. ¿Sí? No voy a tener tiempo de adaptarme para drenar ese mayor flujo de líquido del capilar pulmonar hacia el alveolo. ¿Entendieron eso? Por eso, un incremento de la presión en el circuito pulmonar que sea rápido me va a producir un edema agudo de pulmón. ¿Sí? En esta insuficiencia cardíaca congestiva crónica, varios años, va a haber también un edema pulmonar. ¿Sí? Solamente que no va a ser intenso, no va a ser de desarrollo rápido. ¿Sí? Pero hay agua en el pulmón. Hay agua en el pulmón. De ahí que la sintomatología principal del individuo con una enfermedad cardíaca congestiva,
que me afecta principalmente al ventrículo izquierdo es falta de fôlego. ¿Sí? Ese paciente que da 2, 3 pasos y ya está. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Porque para mantener la hematosis en el reposo él conseguía fácilmente porque no necesitaba mucho. ¿Sí? Pero cuando hay un aumento de la demanda, este incremento de la tensión superficial yo tengo que vencer porque tengo que expandir más el pulmón. Y ahí ya le va a empezar a costar. Ahí ya le va a empezar a costar. ¿Sí? ¿Entendimos de eso? Por eso, si es este el individuo que falló, la sangre va a acumular hacia la circulación sistémica. ¿Dónde va a ser mayor la presión hidrostática? En la zona más declive del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se va a generar el edema de la insuficiencia cardíaca derecha? Correcto, en los miembros inferiores. ¿Sí? Se despierta todo tranquilo, no está nada hinchado, pero a lo largo del día se va hinchando su miembro y va subiendo. ¿Bien? El incremento de la presión hidrostática está ocurriendo hacia los miembros inferiores. A diferencia de el lado izquierdo, en donde el incremento de la presión hidrostática es hacia la circulación pulmonar. ¿Sí? ¿Está bien? De la misma manera, si yo tengo un problema, si tengo una reducción de la presión coloidosmótica, porque a fábrica disso está fugido, ¿quién fabrica as proteínas da sangue? ¿Quién es el principal productor de las proteínas plasmáticas? El hígado. ¿Sí? Si yo tengo una insuficiencia hepática y estoy perdiendo proteínas de la sangre, puedo tener edemas. Claro, pero ¿por qué voy a tener edemas? ¿Por un incremento de la presión hidrostática? ¿Por una disminución de la presión coloidosmótica? La misma cosa me va a pasar si el riñón no está mastigurando la albúmina y se pierde hacia la sangre. También va a ser un paciente que me va a tener edemas. Pero como las proteínas están circulando por toda la sangre, ese edema va a ser solamente en una región del cuerpo. Va a querer ser más generalizado. ¿Sí? ¿Entendimos? Perfecto. ¿Preguntas? Ninguna. Facilísimo. Bueno, pueden tomar su intervalo.